Y cada vez que nosotros abrimos nuestros ojos y permitimos que ciertas imágenes contaminen nuestra mente y nuestro ser, estamos también menospreciando a alguien que está hecho también a la imagen de Dios. Se siente como que si no hubiera víctimas, pero es una ilusión, porque sí las hay. Necesitas una Cortar. respuesta drástica porque tu problema es fuerte, es grande. La adicción naturalmente produce en tu vida ciertas cosas que interrumpen una vida normal. Hola, bienvenido a Enfoque a la Familia. El día de hoy vamos a abordar un tema que poco se habla, pero que es muy común. ¿Cómo enfrentar la pornografía? ¿Qué daño provoca en nuestro cerebro? ¿Por qué nosotros tenemos que aprender a ser preventivos y hablar del tema con nuestros hijos? Está con nosotros David McCormick, quien es director ejecutivo de la Alianza Cristiana para los Huérfanos, psicólogo, especialista en crianza de hijos, trauma y liderazgo parental. David ha dedicado su vida a los niños y a los jóvenes vulnerables, trabajando con la meta de que cada uno de ellos tenga un hogar seguro en donde pueda crecer. Y ha publicado su libro Hombre en Camino. Cuando leí el título al principio pensé que era el hombre que venía para nacer, pero me di cuenta, hablando con David sobre el libro, que es el desarrollo del hombre en la adolescencia. Este libro está hecho para los adolescentes y los jóvenes. David, bienvenido a Enfoque a la Familia. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar acá y hablar de estos temas difíciles, pero necesarios, ¿verdad? Para hablar. Uno de los temas que todas las personas enfrentan o enfrentamos es la lucha a las adicciones. Tenemos una tendencia humana a ser adictos a algo. ¿Cuál es la composición científica de nuestro cerebro que hace que las adicciones sean tan atrayentes? Bueno, es importante saber que tu cerebro siempre está buscando premios y tiene todo un sistema dentro del mismo cerebro que te premia por ciertas conductas. Y ese premio se siente en nuestro corazón, se siente como felicidad, se siente como algo bueno. Entonces hay algunas cosas, por ejemplo, dar un abrazo a una persona y sentir ese calor de un abrazo nos hace sentir muy bien, ¿verdad? Pero hay algunos también atajos químicos, se podría decir, que en el cerebro básicamente se produce los mismos neurotransmisores, se les dice, ¿verdad? Pero las mismas sustancias en nuestro cerebro que produce un sentir de placer, pero de una forma sintética, por así decirlo. Ajá. Entonces, obviamente, para el cerebro eso es muy atractivo porque requiere mínimo esfuerzo, poco sacrificio y mucha ganancia. Entonces, vez tras vez, cuando nosotros estamos buscando sentir placer por medio de una sustancia, el cuerpo se adapta, se llama tolerancia, donde vemos que necesita un poco más y luego un poco más y luego un poco más, porque se adapta también al nivel que estamos consumiendo. Pero básicamente yo lo veo así, que nuestro corazón está buscando sentir algo y por eso nos volvemos adictos a las cosas. Hoy se ha como corrido la cortina y vemos la neurociencia, entendemos un poco más el proceso como tal, pero en sí tenemos un corazón que nos engaña, que busca atajos para sentir algo que únicamente podemos encontrar en Dios. Quiero utilizar dos ejemplos. En una ocasión hablaba con un profesional y un empresario y le dije, la pornografía puede atraparte para llevarte a cometer delitos. Dijo, no, la pornografía es una cuestión interna y no le hago daño a nadie. Él lo reconoció que estaba teniendo una adicción a la pornografía. El hecho de que él lo haya manejado de esa manera no significa que si no detiene eso, no le va a llevar a consecuencias mayores. Y comparo este ejemplo con una entrevista que hice en una ocasión a un doctor, uno de los cerebros más prominentes, en un cirujano que estudiando en Francia se introdujo en el mundo de la pornografía. La pornografía lo llevó a la pornografía infantil. Él envenenó tanto su mente que cuando estuvo en su práctica médica, él abusó de niños. Y esto lo llevó a que terminara en la cárcel, sentenciado. Él se había casado
con hijos, perdió su familia, perdió su profesión. Y él me decía, Sixto, yo estaba tan adicto a la pornografía y al desenfreno sexual que aún en medio juicio, yo todavía no estaba en la cárcel, dijo, yo salía en las noches a buscar, fuera hombre, mujer, lo que fuera, porque yo ya era un adicto a la pornografía. Y cuando lo entrevisté le pregunté, doctor, le digo, ¿cómo una mente humana va a justificar abusar de un niño? Es un delito, es un agravio. Dijo, porque como yo le salvaba la vida, yo sentía que creí que tenía derecho a eso. Wow. El razonamiento que va carcomiendo la conciencia y va cercenando, como tú dices, la conciencia. La pregunta que surge aquí es, ¿por qué alguien ve la pornografía como algo inocente sin darse cuenta todo el daño que le puede producir? No, es importante lo que estás mencionando del grado de depravación a lo que nos lleva. Entonces, obviamente, por el fruto se da a conocer el árbol y ese fruto es de lo peor que he escuchado en mi vida, ¿verdad? Entonces, Sí. El árbol en sí está corrupto. Vemos que es algo inocente porque aparentemente no se afecta a nadie más. ¿Verdad? O sea, yo puedo estar solo en un lugar y puedo pecar de una forma, sentir satisfacción y no se entera nadie nunca. No es como otros pecados en donde implícitamente alguien más está ahí, ¿verdad? Involucrado. Pero algo que tenemos que entender de la pornografía y un libro que leí de Ray Ortlund que se llama La muerte de la pornografía. Y él explicaba cómo realmente detrás de cada imagen pornográfica hay un negocio tan grande y oscuro que realmente sí se está utilizando la vida humana para producir cosas que tú estás consumiendo supuestamente sin costo. Costo, digo, moral e incluso económico. Tú estás consumiendo algo, pero realmente solo porque tú no estás pagando no quiere decir que algo no cuesta algo. Y hay personas que están siendo traficadas, hay personas que están siendo obligadas. O sea, si nos imaginamos la pornografía infantil, cosas así que tiene víctimas reales. Y cada vez que nosotros abrimos nuestros ojos y permitimos que ciertas imágenes contaminen nuestra mente y nuestro ser, estamos también menospreciando a alguien que está hecho también a la imagen de Dios. ¿Verdad? Alguien que igual que nosotros merece honra, merece dignidad, un trato digno, perdón, que tiene dignidad. Entonces sí necesitamos pensar de que la pornografía se siente como que si no hubiera víctimas, pero es una ilusión, porque sí las hay. En primer lugar, ¿verdad? Porque entonces en ese sentido vemos que la pornografía es algo fácil para las personas justificar de una manera porque es algo que se puede llevar toda una vida siendo un secreto, ¿verdad? Claro, y va teniendo un efecto. Tenemos que verlo desde el punto de vista bíblico. ¿Cuál es la necesidad más profunda que hay al saciar esta necesidad afectiva consumiendo pornografía? Yo creo que hay muchas cosas que vamos batallando en nuestro corazón. Es curioso que naturalmente el deseo sexual corresponde a la adolescencia. Y claro, vemos algunos ejemplos en donde es un poco antes, incluso algunas personas un poco después, pero normalmente corresponde a todo un desarrollo biológico que se va despertando ciertos deseos en nosotros, ¿verdad? Entonces, en cuanto a la sexualidad específicamente, tenemos que entender que es, como decíamos antes, es una parte de nosotros y el deseo sexual como tal no es un pecado. El deseo sexual es algo que debemos aprender a controlar, ¿verdad? Y entender cuál es la raíz de esto. Porque yo he aprendido mucho en clínica hablando específicamente con hombres y viendo un poco más allá, ya cuando vemos que se expuso el pecado y que ellos ya están hablándolo abiertamente. Y yo les pregunto una pregunta, si puedes imaginar una vez que tú decidiste buscar pornografía, pongamos pausa a esa escena. Y si yo te preguntara en ese momento, ¿qué es lo que realmente querías sentir? ¿Qué es lo que querías sentir?
Y es un trabajo difícil de evaluarse, porque la respuesta obvia es, quería sentirme bien, quería satisfacción. Pero ¿sabes qué he descubierto en todos los casos? Buscan sentirse aprobados, aceptados, o que quieren empoderarse, o se quieren tener poder. Ujú. ¿Verdad? Y vemos estas necesidades tan profundas entonces que realmente son necesidades emocionales que se busca satisfacer por medio del conducto sexual que tenemos en nosotros. Pero están buscando realmente sentir algo, que ellos son importantes, que son aceptados, que ellos también pueden tener cierto liderazgo, que son cosas que Dios ha creado en nosotros para Él saciar. Ujú. Pero nosotros buscamos, como cualquier método de idolatría, buscamos satisfacer nuestras propias necesidades utilizando cosas hechas por nuestras manos, Hmm. ¿verdad? Es interesante. La otra vez leía un estudio que decía que la pornografía va a conducir a una adicción si la persona no lo detiene y cierra las puertas. Esa adicción es progresiva, que se refiere a una adicción a que quiero A y hoy me satisface A, pero mañana B, C, D Ujú. y me lleva a algo progresivo eh, que puede que me lleve a algo perverso. Terminaba una conferencia con un grupo de jóvenes y él dijo, nunca he tenido relaciones sexuales, pero con mis amigos un día fuimos a alquilar una película pornográfica y de ahí yo voy todos los días, pero hoy me asusté, dijo él. Hoy le ofrecí sexo a mi hermana. Dijo, yo la vi salir del baño y la deseé y de repente le estaba pidiendo tener sexo. Y la hermana lo abofeteó. Dijo, fue como si volviera en sí y Mm, me fui a mi habitación a llorar. Dice, porque yo soy cristiano. Y él era un chico honesto. Dice, ¿de dónde nació ese pensamiento? Esa es su pregunta. O ujú. sea, él creyó que porque nadie más estaba involucrado, él podía mantenerlo en oculto. Pero va cambiando nuestra manera de pensar, nuestra Ujú. forma de ser. Alguien que abre esa puerta a la pornografía y dice, yo ya no quiero sentir, yo ya no quiero ir. ¿Cómo detener ese Mm. proceso? Bueno, creo que siguiendo el consejo de Jesús nos enseñó algo que es drástico. Ujú, Cuando Jesús dice, si tu ojo te hace pecar, no te dice como, ten más cuidado, ¿verdad? O ujú, sea, eso no dice Jesús. O si tu mano te hace pecar, pues pide ayuda. Él pone una exageración, una respuesta exagerada. Córtetela, o sea, quítate el ojo. Es decir, debemos tener también una respuesta drástica y creo que nosotros vamos a tomar una medida drástica cuando entendemos que estamos ofendiendo al mismo Dios que nos creó y nos salvó. ujú, Cuando entendemos la profundidad de esa ofensa y que vemos a la luz de lo que hizo Jesús en la cruz y lo que nosotros estamos haciendo como una decisión, echando más carga sobre el sacrificio que Jesús cargó en la cruz. Yo creo que vamos a seguir el consejo de Jesús y ser drásticos. Así que yo les digo a los muchachos cuando están hablando de eso, ¿y por qué no le das tu celular a tu mamá una ujú. semana? Muy bien. Ay, no, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo necesitas una Cortarlo. respuesta drástica Ujú, porque tu problema es fuerte, es ujú. grande? Entonces yo creo que tenemos miedo, ¿verdad? De aconsejar esas medidas drásticas, pero si Jesús lo hizo, ¿verdad? Si no somos drásticos, no lo logramos. Si no Mm, somos radicales, sí. no lo logramos. Este camino es angosto. El camino ancho lleva a la perdición, pero Ujú, este camino angosto, es decir, confesar mi pecado, ujú, cerrar las puertas, rendir cuentas, abrir mi corazón a Dios y dejar que Dios vaya sanando mm, las cosas internas. Durante la pandemia, los estudios dicen que aumentaron las adicciones ujú, porque el aislamiento social es uno de los factores más importantes en el campo de las adicciones. mm, ¿Por qué? ujú. Es una buena pregunta.
que por qué las personas que están más aisladas y se sienten más solas tienden a tener mayor incidencia de adicciones. Y es curioso, yo creo que regresa a la misma forma que Dios nos creó, que Dios no nos creó como llaneros solitarios, sino nos creó en comunidad. Y cómo nos envía a Cristo a este mundo es en sus eclesías, sus pequeños cuerpos, sus iglesias, estar rodeada de gente que va con nosotros en esto. Y la pandemia para muchos los encerró para que no pudieron tener ese contacto, por lo menos físico, con sus amigos, con sus personas, y se quedaron con ellos solos, o sea, con sí mismo. Y tenemos que ver que en ese momento se expuso algo en su corazón cuando estaban solos, de que ellos buscaban sentir de alguna manera, como estábamos hablando algo, antes. Entonces fueron a buscar una sustancia que les hiciera o que alivianara la carga que ellos sentían en ese momento. Entonces, yo menciono un estudio que se hizo aquí en el libro se llama Parque de Ratas, se llama. Y ellos estudiaron que ratas que vivían que vivían solas, perdón, en una jaula y no tenían otras ratas, o sea, solo una rata, y ponían una opción de agua y agua con una droga, la rata sola prefería el agua con droga. Después pusieron un parque de ratas, es decir, que había muchas ratas en una jaula y igualmente tenían la opción de agua y la droga. Todas las ratas probaron la droga, pero las que tenían compañía prefirieron el agua sin la droga. Porque ellos obviamente tenían compañía, ellos no necesitaban algo más porque se sentían cierta plenitud en equipo. Entonces yo creo que lo mismo pasa con nosotros, de que cuando estamos aislados, apartados, realmente somos más débiles. Wow. Somos más débiles y propensos a buscar nosotros tener nuestras propias alternativas, ¿verdad? Yo pienso cuando Moisés subió al monte, ¿verdad? Y los dejó con Aarón. ¿Qué hizo Aarón con todos ellos? O sea, dijo, tráiganme su oro. O sea, Moisés está tardando, estamos solos, hagamos algo de nuestras manos a que podamos adorar. Y creo que nosotros hacemos lo mismo. Cuando nos apartamos, cuando nos aislamos, y la pandemia fue como una apartar a la fuerza, pero buscamos por nuestros medios hacernos sentir bien. Volvamos a la definición de por qué buscamos el atajo de la pornografía. ¿Qué estoy buscando por el atajo? Si yo voy por el atajo, no llego al destino correcto. ¿Qué efecto tiene la pornografía en el cerebro humano? Bueno, cuando se consume pornografía, vez tras vez, se está activando, si lo ves, como un camino de luces que se encienden, ¿verdad? Y entre más veces se conecta a ese mismo camino, más fuerte se vuelve esa conexión. Entonces, cuando ya estoy consumiendo todos los días, rápidamente se dispara mi como red de placer en mi cerebro, y necesito ahora más y más y más. Entonces, ya no es suficiente con lo que comencé y necesito más de lo que tenía. Entonces, por eso llega la depravación que mencionaste antes. Es decir, vamos haciendo caminos, senderos, y usted tiene esa necesidad. Alguien me decía una vez, terminando una conferencia, dice, yo sudo, yo lucho, yo batallo, pero termino yendo a lo mismo, porque ya creó una ruta. ¿Cuáles son las mentiras que las personas que toleran la pornografía se dicen a sí mismos para aceptarlo? Creo que una, como ya mencionamos, es que no le hace daño a nadie, ¿verdad? Y ya vimos que esa es una gran mentira. Número 2, es un pecado solitario que si Dios me perdona, entonces todo queda en el pasado. Pero ya también vimos en la palabra de que cuando nosotros pecamos de índole sexual, estamos pecando contra nuestro propio cuerpo. Y hay consecuencias de eso. Incluso que lo vemos, una persona que lucha con la pornografía, cuando se casa, como muchos creen, entonces ya creerán que ya no van a seguir luchando con la pornografía. Pero la mayoría de personas que consumen pornografía siendo solteros se casan y siguen consumiendo pornografía. Porque
o sea, inocentemente se ve que, bueno, ya al momento de yo casarme, ya estoy siendo satisfecho por mi esposa, no voy a tener la necesidad. Pero no se trata de eso, ¿verdad? Se trata de que tú ya has establecido cierto atajo de buscar placer y ese atajo sigue vigente, aunque ya tengas a tu esposa enfrente. Tú estás llevando a la mesa toda una red neuronal de cómo tú te has programado. Y eso no se desarma en un momento cuando tú te pones el anillo de bodas. Entonces necesitamos estar atentos a cómo nosotros estamos formando nuestra vida también. Y una adicción se define de esa forma, que ya llega a ser de cierto tropiezo, en tu vida cotidiana. Entonces, la adicción naturalmente produce en tu vida ciertas cosas que interrumpen una vida normal, ¿verdad? Y esas cosas no desaparecen cuando me caso. Entonces, esas interrupciones que vemos, o sea, yo, por ejemplo, me tengo que apartar, tengo que pasar este tiempo solo, tengo que levantarme más temprano, dormir más tarde por satisfacer mi necesidad, mi adicción. Eso también tiene costos. No estás durmiendo bien, ¿verdad? Vas a ganar de peso, vas a tener más ansiedad, te vas a deprimir, te vas a aislar. Entonces tiene muchas consecuencias también la adicción como tal. Algo que pocas veces se considera es el tema ético y moral. ¿Qué ocurre ética y moralmente cuando uno consume pornografía? Yo creo que vas cambiando las definiciones de qué está bien y qué está mal. ¿Verdad? Porque si lo vemos desde una perspectiva ética, o sea, la ética de no hacer daño a nadie. Y obviamente la pornografía lo rompe, porque estamos haciendo daño a nosotros mismos y daño a otras personas de una forma indirecta. Pero moralmente, realmente, entre más nos exponemos por medio de nuestras experiencias a cosas malas, menos sensibilidad tenemos, ¿verdad? De poder incluso discernir qué está bien y qué está mal. Wow. No podemos diferenciar. Y esa, como decimos, esa palabra depravación, que yo no puedo incluso ver qué está bien y qué está mal. Y es lo opuesto de que es la sabiduría de Dios. Porque la sabiduría de Dios es la habilidad de identificar qué está bien y qué está mal y cómo todas las cosas están conectadas. Pero esa depravación a lo que nos lleva a la adicción, la pornografía, nos borra la visión a tal punto que no podemos ver y creemos, bueno, pero esto no está tan mal. Y nos convencemos de que algo que sabemos con nuestro cerebro que está mal, pero ya no nos afecta acá, ¿verdad? Wow. Un profesional en algún país me decía, es que yo le pedí a mi esposa un trío. Y yo le digo, bueno, me parece un trío bonito. Cantantes De con violines. Sí, me dice, no, yo estoy hablando de otra cosa. Le digo, ¿vos estás hablando de otra mujer en tu relación? Dice, sí, yo lo quería como regalo. Le digo, vos ya tenés un problema de perversión. Le digo, si usted no corrige su perversión, usted va a terminar delinquiendo y usted va a terminar siendo expulsado de su hogar porque su esposa lo va a ver como una amenaza. De hecho, 2 años después, ese matrimonio terminó porque la esposa vio un peligro en su esposo con su hija. Es decir, eso significa el problema ético, que usted va cercenando su conciencia, como ha dicho David, y ya no puede distinguir qué está bien y qué está mal, porque usted normaliza lo que está mal. Puede que alguien nos escuche y diga, yo tengo problema con la pornografía, nadie sabe, mi esposa no sabe, mi esposa sospecha, pero ¿debo decírselo? ¿Debo confesárselo a mi esposa? ¿Qué efecto va a tener entre nosotros si yo lo confieso? Bueno, y como midiendo las consecuencias, nadie puede prever cómo va a reaccionar la esposa. Conozco matrimonios en donde la esposa, a raíz de ese descubrimiento de que la esposa estuviera consumiendo pornografía, lo dejó, ¿verdad? Entonces no podemos decir, no, usted tranquilo. O sea, si usted lo cuenta, no va a pasar nada. No sabemos. Hay consecuencias naturales por el pecado, ¿verdad? No podemos dar garantías falsas de que
¿verdad? Que algo va a pasar que no. Pero yo creo que lo importante es confesarlo a alguien como primer paso. Ujú. Y tal vez en este momento, y este consejo lo doy quisiera dar mucho más contexto y lo doy con mucho cuidado, pero en este momento tal vez necesitas decírselo a un pastor, a un Ujú. amigo, incluso para que te aconseje Ujú. cómo compartirlo con tu esposa, porque sería una bomba que causaría mucho daño en este momento de su matrimonio. Si hay una falta de liderazgo, si hay otras situaciones que podrían detonarse, etcétera. Entonces pediría, de pedir consejo, pero el primer paso esencial es contarlo a alguien de confianza, de madurez, que te puede orientar, que no va a aplaudirte, más bien guiarte hacia una forma de vivir diferente, ¿verdad? Y es importante que entendamos que este es el primer paso. Uno, reconocer que tengo Ujú. un tema adictivo. Si usted recurre constantemente, si va a lo mismo, si lo justifica, usted ya tiene un problema de adicción. Número dos, si yo reconozco esto y quiero salir, debo de experimentar un auténtico arrepentimiento Mm. delante de Dios y de usted mismo. Usted no puede culpar, es que yo en mi infancia, es que mis amigos me llevaron, es que yo vi a mi papá. No, yo no puedo justificarme de ninguna manera. En tercer lugar, busque a alguien con quien hablarlo y trabajarlo, porque tienes que descubrir cuál es la raíz. Y puede ser que la raíz te lleve a sanar otras cosas Ujú. más profundas que tienes que trabajar. Y número cuatro, cierra todas las puertas. Ujú. Entrega el celular, entrega tu computadora. Por ejemplo, en Enfoque a la Familia, nuestro contrato implica que al navegar en Internet, toda nuestra navegación está siendo supervisada. Y si alguno navega en pornografía, pierde su trabajo. Es decir, Mm. yo sé que si me meto a pornografía, pierdo mi trabajo. Gloria a Dios por eso, porque me Claro. protege. Ujú. Que nuestros celulares, que nuestra navegación en Internet pueda rendirse cuentas entre nosotros mismos. Hoy hay muchos apps que usted puede acceder y en Enfoque a la Familia, usted puede ir a enfoquealafamilia.com o bien al enlace que vamos a poner al pie de este video y usted va a encontrar unas recomendaciones para hablar del tema con su familia y poner límites. Cierre todas las puertas. Surge una pregunta. Si yo estuve metido en ese mundo, Ujú. ¿se sanarán esas imágenes en la Mm. mente? Yo diría que sí, ¿verdad? Ujú. Y quiero decir de que sí hay un nivel de sanación. No podría yo garantizar de que toda imagen se va a borrar para Ajá. siempre, pero obviamente sabemos el poder de la meditación del corazón. Y cuando nos enseña en esto pensar, que ustedes deberían pensar en todo lo puro, todo lo bello, todo lo que es hermoso y pleno, realmente se va reemplazando, se va construyendo algo en nuestra mente. Entonces va a requerir no solamente que nos arrepintamos de lo que estamos haciendo, pero más bien que en ese girar de nuestra atención estamos ahora enfocados en las cosas que construyen lo positivo dentro de nuestra mente. Y de esa forma sí se va borrando ciertas cadenas de lo que nosotros vemos en nuestra mente. Entonces, sí es posible, ¿verdad? No podemos Ujú. garantizar, a veces lleva años, ¿verdad? Para Ujú. que las personas dejen de pensar y meditar en ciertas cosas. Pero algo que quisiera decir acá es que lo que nosotros no entendemos muchas veces es que tú tienes control sobre lo que tú piensas. Ujú. Esto estoy intentando enseñarle a mis hijas cuando a veces se acuestan y tienen temor. Yo digo, mira, tú puedes decidir en qué vas a pensar. Tú no eres una víctima de tus pensamientos. Y a veces lo vemos así, lo sentimos Ujú. así. Es que no, ya me agarró la ansiedad y ya estoy pensando en todo esto. No, pero tú tienes poder sobre lo que tú pienses, ¿verdad? Entonces tenemos más poder de lo que nosotros creemos y podemos pensar sobre las cosas buenas como Dios quiere que lo hagamos y de esa forma sí podemos mitigar el daño de lo que se ha hecho por exponer nuestra vista a imágenes pornográficas. Wow. Esto es importante entenderlo. Dios sana nuestros recuerdos, Dios restaura nuestra manera de pensar, reactiva nuestra conciencia para discernir lo que está mal y lo que está bien y pone en nuestras manos la elección entre la vida y la muerte. Ujú. Ujú. Me gustaría ir un poquito ahí sobre tus hijas. ¿Cómo hablarlo a los hijos? ¿Cómo Mm. advertir el peligro?
Mm. Es sumamente importante y muchas veces los padres lo hablamos muy tarde, ¿verdad? Ujú. Lo hablamos muy tarde cuando ya hay otro conocimiento ahí, ellos ya saben de algo. Mis hijas, por ejemplo, tienen 10 años y nosotros no hemos tenido una conversación todavía de, por ejemplo, eh, cómo luce tener una adicción a la pornografía, pero por lo menos ellas tienen ciertos conceptos de qué está bien y qué está mal en relación a la sexualidad. Y también nosotros sabemos de que nosotros estamos siendo muy intencionales en poner límites y parámetros con su uso de la tecnología, con lo que ellas ven en la televisión, con lo que están expuestas y estamos constantemente enseñando. Entonces, yo creo que como padres tenemos que enseñar antes de que lleguen los momentos en donde ya se expuso. ¿Verdad? Hmm. Y tenemos que navegar esa ola porque no siempre vamos a saber en qué momento exactamente y por eso necesitamos del Espíritu Santo que nos guíe y pedirle a Dios que nos dé discernimiento. Pero sí lo tenemos que hablar y lo tenemos que hablar varias veces porque yo he tenido conversaciones con mis hijas años atrás y veo ya es hora de tenerlas otra vez Claro. porque las situaciones cambian, su misma arquitectura cerebral va cambiando, ¿verdad? Y no recuerdan ciertas cosas o lo recuerdan mal, porque Ujú. así vamos creciendo. Entonces es importante tener esas conversaciones y más que todo que nuestros hijos puedan sentir de que el tema sexual es un tema aceptable para poder hacer preguntas a Ujú. mis papás. Ujú. Y de esa forma se va a minimizar la probabilidad de que ellos lo vayan a hacer con sus pares Ujú. o en internet, que sería el peor Lo de los peor, casos. efectivamente. Terminemos este diálogo con una palabra de ánimo que viendo a alguien lo que estamos hablando dice, yo lucho con eso. ¿Qué Mm. le dirías? Bueno, en principio tenemos que creer que nuestro Dios es un Dios de esperanza. Y Dios nunca nos pone en situaciones sin una salida. Y aunque hoy sientes que estás tan encadenado, estás dentro de una cueva tan oscura que nunca podrías salir de ahí, hay esperanza. Hay esperanza, pero la esperanza tiene nombre y se llama Jesús. La forma en que tú vas a poder cambiar tu situación no es por medio de tus fuerzas o tu fuerza de voluntad, sino a dónde giras tu atención. Y puesto los ojos en Jesús, vas a poder salir de esto. Pero siguiendo a Jesús no es algo totalmente solitario, sino quizá vas a tener que tomar un paso incómodo de compartir tu historia, compartir tu lucha con otros, pero les aseguro que vale la pena. Si tú quieres salir de la cueva oscura donde estás hoy de adicción de pornografía, tienes que hacerlo acompañado y tienes que hacerlo con alguien más empoderado por el Espíritu, con la vista fija en Jesús, que es el autor de nuestra fe y Él va a hacer la obra que tú estás esperando en tu vida. Tienes que hacerlo hoy, lo más rápido posible. Busca a alguien con quien hablarlo, cierra todas las puertas y elige el camino de la santidad. Deja que Dios Mm. sea el que sane esas heridas del corazón. David, mil gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Sixto. Y gracias a usted por acompañarnos el día de hoy. Aquí surge una pregunta. ¿Será que algunos tienen una mayor inclinación a esto que otros? Depende de quién abra puertas y quién cierra puertas. Esto protege nuestro corazón. No es que hay algunos privilegiados y otros no. Mm. Todos tenemos que luchar con todas estas cosas para buscar el camino de la santidad. Y no hay nada más bello que encontrarse rostro a rostro con el Señor, teniendo esperanza y teniendo libertad. Búscalo a Él como nunca antes. Un abrazo a la distancia. Soy Sixto Porras de Enfoque a la Familia.